La planeación de una docente es una de las herramientas más poderosas para el logro de los aprendizajes de los alumnos. Pero, ¿qué significa que los alumnos aprendan? Partiendo de la idea de que no se trata de que los niños y las niñas repitan lo que nosotros decimos y mucho menos que piensen igual que nosotros, el proceso mental de planear se torna complejo. Quiero referirme más a lo mental que a lo escrito o prescrito, es decir, hablar de lo que motiva la organización de las actividades que se proponen, una pregunta, un tema, un conflicto o solo el contenido. ¿Qué motiva tu proceso mental de planeación? Dicho esto, hablaré de algo que denominamos una pirámide de tipificación de actividades de enseñanza y quizás de aprendizaje. La tipificación tiene que ver más con la organización de estas actividades. Para darme a entender mejor, retomaré para los ejemplos tres contenidos del Plan de Estudios 2022 en la fase 2. Recordemos que, por relevancia cultural, podemos comprender un criterio que hace alusión a la presencia de cierto tema o problema en la agenda pública y social. Es decir, qué tanto nos importa como sociedad ese tema, qué tanto nos aqueja, cada cuánto hablamos de ello. Y por interacción social es toda aquella relación en la que al menos dos personas establecen dialógica respecto a un tema, problema o situación que les interesa y actúan sobre este, preferentemente para transformarla. Pues bien, esto es lo que llamamos una pirámide de tipificación, de organización de la didáctica. Vamos a utilizar para ir subiendo de eslabón los criterios de relevancia cultural e interacción social. Es decir, entre más subimos, tenemos mayor presencia de estos criterios, entendidos como un espectro. Es decir, que vamos acercándonos más a tener la presencia de ambos criterios en la organización de las actividades. El primer eslabón lo hemos denominado actividades descontextualizadas, corresponden al conjunto de estas que persiguen un mismo propósito educativo. Nos referimos a aquellas en las que el contexto en el que regularmente se manifiesta este contenido no es tomado en cuenta para el proceso de planeación. Puede ser que haya varias actividades planeadas para propiciar el contenido, pero sin usar los elementos de la vida fuera de la escuela, de los temas que ya hemos comentado. Por ejemplo, cuando hablamos del contenido, uno de los contenidos que tiene que ver con saberes y pensamiento científico en la actualidad, eh, dice que los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. Una forma de descontextualizar este contenido es pensar en conjuntos de actividades en las que se privilegia el conteo de colecciones por contar nada más. Incluso se puede pensar en la fragmentación de las acciones sobre las colecciones, por ejemplo. Y otro contenido tiene que ver con la interacción, el cuidado y la conservación de la naturaleza. Un ejemplo de cómo podría haber un conjunto de actividades contextualizadas tiene que ver con aquellas en las que se hable de la contaminación y la manera de solucionarla. De manera generalizada, quizás mediante el uso de imágenes de agua y suelo contaminados, de lugares que no pertenecen al contexto de los alumnos, por ejemplo. Un contenido más que podemos retomar como ejemplo es el consumo de alimentos y bebidas que benefician la salud de acuerdo con los contextos socioculturales. Fíjense cómo es que en el Plan de Estudios 2022, desde el contenido se hace referencia al contexto. Sin embargo, una forma de, nuevamente, descontextualizar el contenido sería plantear un conjunto de actividades en las que se conozca el plato del buen comer o del buen beber, se hagan clasificación de alimentos saludables y no saludables, por ejemplo. Bien, y pues en este eslabón la relevancia cultural es poca. Segundo eslabón, nos gusta llamarlo actividades interrelacionadas entre sí, encaminadas a enfrentar una situación o problema no escolarizado, pero mediante simulación en el aula o la escuela. Es decir, retomar algunos elementos de problemas que sí están presentes en el contexto quizás escolar, quizás comunitario, pero mediante ambientes simulados. Seguimos con los ejemplos para los contenidos que ya hemos comentado. En el caso de los saberes numéricos, un ejemplo podría ser ambientar la tiendita desde el involucramiento de los niños y las niñas en ello, para después utilizarlo como herramienta para que los niños simulen transacciones. Para el caso del contenido de cuidado y conservación de la naturaleza, podemos proponer actividades
en las que los alumnos creen ambientes artificiales, tales como zoológicos o viveros, con base en las medidas que saben necesarios para cuidarlos. Con respecto al consumo de alimentos y bebidas saludables, podemos pensar en la preparación de comidas saludables mediante alimentos de plástico o algún otro material artificial, pizzas, sándwiches, ensaladas, entre otros, por ejemplo. Bien, vamos a subir un eslabón más aún. La relevancia cultural y la actividad de interacción social van subiendo. Aquí lo llamamos o lo podemos clasificar a los proyectos grupales o escolares, en los cuales se propicia que alumnos y alumnas participen en la resolución de un problema que afecta al grupo o a la escuela. En el mismo orden de los ejemplos relacionados a los contenidos que venimos comentando, en el caso de los saberes numéricos, un ejemplo sería que los alumnos se apropien de una necesidad en el grupo, por ejemplo, la compra de un ventilador, y planeen e implementen actividades de venta para tal fin. Ojo, los alumnos y las alumnas tienen que ser protagonistas de esta solución. En el caso de la interacción, cuidado y conservación de la naturaleza, se puede proponer que los niños y las niñas decidan, por ejemplo, adoptar a perros que visitan regularmente el espacio escolar y además de adoptarlos, diseñan e implementan actividades para que tenga una buena salud y alimentación. En el caso del consumo de alimentos y bebidas, la propuesta podría ser que los alumnos se apropien del problema referente a la alimentación poco saludable que les está ofreciendo la escuela, proponiendo algunos menús que sean del agrado y resuelvan dicha cuestión desde la preparación, la participación real en cómo generar que los niños y las niñas de la escuela puedan consumir esos alimentos. Un cuarto eslabón tiene que ver con las actividades interrelacionadas entre sí, en las que de manera individual niños y niñas resuelven un problema del contexto comunitario. De manera más específica, aquí lo que podría caracterizar es que los alumnos y las alumnas comprendan un problema de la comunidad, planeen e implementen un proyecto que han pensado de manera individual o un conjunto de actividades, quizás no necesariamente un proyecto como tal, pero bueno, aquí se propone la palabra proyecto, en el cual la docente propone directrices, pero son los alumnos los que lo realizan fuera de la escuela, de manera individual y quizás solo mediante la tutela de padres y madres de familia. Para el caso de los saberes numéricos, podría ser que la docente, por ejemplo, instruya a las madres de familia para que apoyen a los alumnos y alumnas en el emprendimiento de un negocio temporal en casa. Para la interacción, cuidado y conservación de la naturaleza, podría pensarse en que niños y niñas diseñen y se hagan cargo de un huerto en la casa, con la idea de satisfacer algunas necesidades de alimentación. Para el otro contenido, podría ser que los niños y las niñas de manera individual, con apoyo de sus familias, perciban que necesitan mejorar la alimentación y entonces toman cartas en el asunto, planean una serie de menús para aprender a realizarlos en casa y también pues permitir que de esos menús que los niños y las niñas realizan, toda la familia también las consuma. Pues bien, aquí nótese cómo es que ya vamos acercándonos, aumenta mucho la relevancia cultural, porque tiene que ver con problemas, o tendría que ver con problemas, temas, situaciones que los niños y las niñas viven en su realidad, pero que quizás por algunas circunstancias no es posible que haya interacción en estos procesos con sus pares, entonces se propone que se haga de manera individual. Un claro ejemplo podría ser algunos proyectos de esta naturaleza con esas características que ustedes propusieron para que las niñas y los niños realizaran en casa durante la pandemia. Eh, el quinto eslabón y último eslabón, que es el que nos parece que a nuestro juicio tiene la mayor relevancia cultural y actividad de interacción social de los presentados, como actividades interrelacionadas entre sí, en las que bajo el esquema de colaboración, el grupo o grupos de niños y niñas resuelven un problema del contexto comunitario, obviamente mediante la mediación de la docente, con esa intervención que nos caracteriza como maestros. Pues bueno, en este eslabón, eh, para el caso, por ejemplo, ¿cómo es que podría presentarse el desarrollo, el aprendizaje de los saberes numéricos? Aunque aquí
se darán cuenta, de hecho, que conforme van subiendo los eslabones, ya es muy difícil segmentar qué cosas van para un contenido y qué cosas van para otro. Todo se empieza a interrelacionar. Pero bueno, en el caso de saberes numéricos, solamente por, digamos, entusiasmo de analizarlo, los alumnos identifican un grupo económicamente vulnerable dentro de su contexto comunitario y algunas de sus acciones para ayudar consisten en recolectar fondos para ayudarles en la satisfacción de estas necesidades. Para la conservación de la naturaleza, su cuidado y la interacción con ella, puede ser que niños y niñas identifiquen un espacio y el contexto comunitario que tiene presencia de contaminación, decidan qué hacer y lo hagan para después evaluar si lo que pensaron que iban a hacer funcionó o no, por ejemplo. En el caso del consumo de alimentos y bebidas que benefician a la salud, podemos proponer que niños y niñas organicen y realicen acciones para enfrentar los malos hábitos alimenticios de un grupo, de una comunidad o de toda la comunidad, quizás, para apoyar a los habitantes de esa colonia, de ese contexto, a que mejoren dicha alimentación. Es decir, noten cómo es que durante todos los eslabones, todas las actividades, los ejemplos que fui comentando, se parecen bastante. Sin embargo, sí existe diferencia o va aumentando pues esta relevancia cultural e esta interacción social, en tanto que la organización y el tipo de actividades permiten que todo lo que los niños van a enfrentar sea cada vez más significativo para estos. Pues bueno, esta es de manera general la tipificación de la organización de las actividades. La idea es proponer una forma de análisis, de autoanálisis sobre lo que estamos proponiendo desde la escuela, sobre lo que nos conlleva el día a día realizar cada una de este tipo de organizaciones. Con esto también nos gustaría reafirmar que no se trata de que todo un ciclo escolar o todo el tiempo estemos planeando en el mismo eslabón, sino analizar, y la invitación sería a pasar de un eslabón a otro y cada vez más arriba y cada vez más arriba, sin que eso quiera decir que nos quedemos en el quinto eslabón. Podemos ir haciendo un campechaneo de toda nuestra organización didáctica durante el ciclo escolar. Lo que sí creo que es imperante o nos gustaría que pasara es que al menos en algunas ocasiones de todo el ciclo escolar nos atrevamos a experimentar en el quinto eslabón. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.